Ni hao, moshi koshongo, wandini. Wo shi win chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 31 de marzo de 2015, continuaremos con el segundo informativo de este día, haciendo de su conocimiento la información más relevante del 1 de abril del 2015. La primera nota se intitula China construirá 27 importantes proyectos de conservación de agua en 2015. China planea construir 27 importantes proyectos de conservación del agua en 2015, de los cuales casi la mitad se localizará en el oeste del país, informó el viceministro de Recursos Hídricos. La suma de la inversión en grandes proyectos de conservación del agua seguirá aumentando este año, comparada con los 488 mil millones de yuanes, 79.740 millones de dólares del año pasado, indicó el funcionario durante una rueda de prensa. Durante una visita a la sede del ministerio el pasado noviembre, el primer ministro chino Li Keqiang instó al gobierno a acelerar la construcción de los 132 proyectos de conservación del agua de gran importancia económica y social. Dichos proyectos se localizarán principalmente en las regiones del oeste, menos desarrolladas económicamente. En la actualidad, un total de 57 proyectos hídricos están en construcción. Los proyectos de conservación del agua ayudarán a aumentar la demanda interna de China y apoyar el crecimiento económico, afirmó el viceministro. Afectada por una desigual distribución de recursos hídricos, inundaciones y sequías, los recursos de agua per cápita de China son de en torno a un 25% del promedio global, concluye esta nota. Otra información, China dispuesta a fortalecer cooperación anticorrupción internacional. China reiteró la voluntad de aumentar la cooperación con la comunidad internacional en la lucha anticorrupción con el lanzamiento de la campaña apodada Red del Cielo. El gobierno chino ha dado a Estados Unidos y Reino Unido las listas prioritarias de funcionarios chinos sospechosos de corrupción y que se cree que se esconden en esos países. La comunidad internacional ha llegado al consenso sobre el fortalecimiento de la cooperación en cazar a fugitivos y recuperar activos ilegales. Ningún país quiere convertirse en un paraíso para funcionarios corruptos, comentó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. La diplomática reiteró la voluntad del gobierno chino en impulsar la cooperación anticorrupción internacional. Iniciada la semana pasada, la Red del Cielo es otra gran campaña dirigida a detener a sospechosos de delitos económicos huidos tras la caza del zorro lanzada el año pasado, concluye esta información. Otra nota, China revisa al alza superávit por cuenta corriente en cuarto trimestre de 2014. China revisó al alza su superávit por cuenta corriente en el cuarto trimestre de 2014 hasta 411.300 millones de yuanes, el equivalente a 67.400 millones de dólares frente al dato anterior de 375.100 millones de yuanes. El déficit de las cuentas de capital y financiera fue recortado a 187.100 millones frente a la estimación inicial de 559.500 millones de yuanes, según la Administración Estatal de Divisas. En 2014, el superávit por cuenta corriente alcanzó 1.35 billones de yuanes, mientras que el superávit de la cuenta de capital y financiera ascendió a 232.400 millones de yuanes. Las reservas internacionales de China aumentaron en 720.900 millones de yuanes en 2014, concluye esta información. Otra nota, China llevará a la práctica seguro de depósito bancario en mayo. El gobierno chino ha anunciado que implementará el largamente esperado sistema de seguros de depósitos bancarios en mayo, dando de este modo un paso clave en la reforma financiera del país. A partir de mayo, las instituciones financieras deberán pagar primas de seguro a un fondo que gestionará una agencia designada por el Consejo de Estado, de acuerdo con un comunicado difundido en la página web del gobierno. El sistema está diseñado para devolver a los clientes de los bancos sus depósitos en caso de que la institución bancaria se torne insolvente o se declare en bancarrota. El reembolso provendrá del nuevo fondo con un límite tope de 500.000 yuanes, el equivalente a 81.400 dólares, cuantía que cubre el 99.63% de los depositantes en China según el documento. Los documentos indemnizarán con sus propios activos a aquellas personas cuyos depósitos superen la mencionada cantidad, es decir, que el banco estará obligado a responder por los excedentes del monto establecido. En un comunicado posterior se cita a un funcionario anónimo diciendo que el sistema ayudará a construir confianza pública en el mercado financiero, a crear la relación entre el gobierno y el mercado y a mantener la estabilidad financiera. Los sistemas de seguros de depósitos constituyen una parte importante de cualquier red de seguridad financiera. Durante mucho tiempo se ha considerado que la existencia de este sistema es una condición previa para que China liberalice las tasas de depósito, el último paso hacia la liberación de las tasas de este tipo y el financiamiento, concluye esta nota. Otra información, China continúa registrando déficit de comercio exterior de servicios en febrero. China continuó registrando déficit en el comercio exterior de servicios en febrero, según los datos publicados por la Administración Estatal de Divisas. El déficit del comercio de servicios de China alcanzó 76.700 millones de yuanes, el equivalente a 12.500 millones de dólares en febrero, reduciéndose de los 103.700 millones de enero, según la administración. El pasado mes, el país gastó un total de 175.500 millones de yuanes en el comercio internacional de servicios, cerca del doble de los 98.800 millones de yuanes que ingresó durante el periodo.
A diferencia del comercio de mercancías, el comercio de servicios se refiere a la venta y entrega de productos intangibles tales como el transporte, el turismo, la telecomunicación, la construcción, la publicidad, la informática y la contabilidad, entre otros. El Consejo de Estado, el gabinete chino, ha prometido una serie de medidas para acelerar el desarrollo económico de servicios, incluyendo la apertura gradual de negocios en las finanzas, la educación, la cultura y el tratamiento médico. La Administración Estatal de Divisas empezó a divulgar los datos mensuales del comercio de servicios en enero de 2014 para mejorar la transparencia de las estadísticas de la balanza de pagos. A partir de 2015, añadió los datos mensuales sobre el comercio de mercancías al informe. En febrero, China experimentó un superávit de 365.900 millones de yuanes de comercio de mercancías, según los datos, concluye esta nota. Otra información, China elabora lista negra de sitios web que difunden pornografía y violencia. El Ministerio de Cultura anunció una lista de sitios web que son sospechosos de difundir pornografía y violencia, entre los que se incluyen tuduo.com y youku.com. Según un comunicado del ministerio, algunos productos animados que incluyen contenidos que hacen apología de la violencia y el terrorismo, mientras que otros en los que se encuentran los productos japoneses Blonde Sea y High School of the Dead están acusados de contener pornografía. El documento indica que estos sitios web son sospechosos de inducir a los menores a quebrantar la ley y a desafiar los valores morales aceptados. El comunicado pide a las firmas de Internet que aprendan a mejorar su mecanismo para la aprobación de contenidos. El castigo para estas firmas se publicará más adelante. El ministerio planea formar a los directivos ejecutivos de las compañías para mejorar sus servicios, agregó el documento, concluye esta información. Otra nota, la demanda de petróleo en China subirá de volumen. La demanda de petróleo aparente de China en febrero se contrajo un 1% interanual hasta los 40.7 millones de toneladas, es decir, un promedio de 10.76 millones de barriles por día, según el último análisis de los datos del gobierno chino emitidos por el Proveedor Global de la Información Energética, Platts. A pesar de la contracción, este fue el segundo mayor volumen mensual de la historia. Tras las revisiones del gobierno de los datos de hace un año, la demanda aparente de petróleo de China en febrero de 2014 se ajustó a un promedio de 10.76 millones de barriles por día, el volumen récord. La demanda de petróleo en febrero de este año aumentó un 4.3% con respecto al promedio de enero de 10.22 millones de barriles por día. Las refinerías de China en febrero promediaron 10.39 millones de barriles por día, cayendo un 2.5% respecto al año anterior, pero se expandió un 2.4% de tasa intermensual, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del país, liberados el 13 de marzo. La Administración General de Aduanas dio a conocer datos el 8 de marzo mostrando que las importaciones de productos petrolíferos de febrero aumentaron 11.2% a 2.78 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de productos del petróleo se desplomaron un 16.8% a 1.68 millones de toneladas, lo que refleja un poco de inventario integrado por las refinerías de propiedad estatal. Esto llevó a las importaciones de productos de petróleo neto de 1 millón de toneladas en febrero de 2015. Durante el periodo de enero a febrero, la demanda total de petróleo de China subió 2.6% a 10.43 millones de barriles por día promedio. Esta es la tasa más alta de crecimiento durante el periodo de 2 meses desde el 5.7% registrado en 2012, en contraste con la contracción del 0.6% visto en el mismo periodo del año pasado. Si bien parece existir una cierta recuperación, la demanda aparente es a menudo fuerte durante los 2 primeros meses del año, dijo el analista senior de Platts para China, concluye esta nota. Otra información, China planea lanzar el tratamiento de los problemas conforme al sistema de salud. China tendrá casi el doble del número de sus médicos generales en 2020 y mejorará la tecnología en un intento de fijar un sistema de salud plagado por deficiencias de servicios rurales pobres, ha dicho el gabinete chino. El rápido crecimiento del mercado de la salud de China es un imán para los fabricantes de medicamentos globales, empresas de dispositivos médicos y operadores de hospitales, todos en busca de tomar una rebanada de un proyecto de ley de atención médica que se espera llegue a $1 billón en 2020, según McKinsey & Company. Los recursos sanitarios en general son insuficientes, la calidad es muy baja, nuestras estructuras están mal organizadas y los sistemas de servicios fragmentados. Las partes del sistema de hospitales públicos también se han convertido en una hinchada, dijo el Consejo de Estado. En el informe se expuso que los objetivos para los funcionarios de salud en todo el país entre 2015 y 2020. Dijo que el país aspira a tener 2 médicos generales por cada 1.000 personas en 2020, casi el doble de la cantidad al final de 2013, así como el aumento del número de ancianos y personal de apoyo. China sufre una escasez de médicos que ha creado cuellos de botella en los hospitales urbanos populares que conducen a la creciente tensión entre los médicos y los pacientes, a menudo frustrados. El informe dice que China también va a utilizar la tecnología como dispositivos móviles y en línea, el sistema de nubes, para conocer algunos de los temas a través del alza potencial de las empresas de tecnología como Alibaba Group Holding Limited y su filial de atención médica Alibaba Health Information Technology Limited.
China también debe tener bases de datos digitales de los registros electrónicos de salud e información de pacientes que abarca toda la población de algún grado para el año 2020, según se dijo. China impulsará el desarrollo de la asistencia sanitaria en base a un segmento de negocio de rápido crecimiento, mientras que trata de poner límites a ciertos grandes hospitales públicos en los centros urbanos, concluye esta nota. Otra información, precios de la vivienda en 100 grandes ciudades siguen cayendo. Las caídas de los precios de las casas chinas se desaceleraron en marzo desde el mes anterior, según un sondeo difundido después de que las autoridades relajaron las políticas hipotecarias y fiscales, cuando el crecimiento en la segunda economía del mundo se desacelera. El precio medio de una casa nueva en 100 de las principales ciudades de China bajó un 0.15% desde febrero hasta 10.553 yuanes, el equivalente a 1.697 dólares por metro cuadrado, según el índice de la Academia China en un comunicado. La disminución se desaceleró desde una caída del 0.24% en febrero, según datos de la propia academia. Los precios de la vivienda han ido disminuyendo durante 8 meses consecutivos, hasta que un aumento tibio del 0.21% se registró en enero, según las cifras de la academia, que mostraron cómo el mercado de la segunda división y ciudades más pequeñas se saturó. En un movimiento de apoyo al mercado, el lunes el gobierno bajó los mínimos por niveles de pago de segundas residencias en todo el país, reversión de una directiva de 4 años de edad presentó por primera vez para tratar de enfriar el mercado inmobiliario luego de precios disparados que ponen casas fuera del alcance de muchos. También acorta el periodo durante el cual la propiedad de los vendedores son responsables de un 20% del impuesto sobre plusvalías de las propiedades que no sean de su propia residencia principal. La academia indicó que el desprendimiento era casi tan fuerte como las introducidas en 2009, cuando el mercado inmobiliario de China recibió el impacto de la crisis financiera global. Mirando hacia adelante, las diversas políticas para estabilizar el consumo relacionado con el sector inmobiliario se han introducido. Se estimularán fuertemente las ventas y apoyarán al mercado a desarrollar de una manera estable y saludable, dijo en el comunicado. La relajación política del lunes se produjo después de que el Banco Central redujo las hipotecas y las políticas hipotecarias en septiembre. También se han reducido las tasas de interés en 2 ocasiones desde noviembre y en febrero bajó el coeficiente de reservas bancarias, el porcentaje de fondos que los bancos deben de mantener en reserva. El Producto Interno Bruto de China creció un 7.4% el año pasado, el más lento en casi un cuarto de siglo, y los indicadores clave publicados más recientes se refieren a la baja aún más de los riesgos. Los analistas esperan que los responsables políticos tendrán que flexibilizar la política monetaria aún más para impulsar el crecimiento económico. Los bienes de inversión son un factor clave para la economía de China, mientras que las ventas de tierras son una fuente importante de ingresos para los gobiernos locales con problemas de liquidez que se han estado sintiendo el pellizco en la medida que la economía se ha desacelerado. Sobre una base de año tras año, los precios de la vivienda cayeron un 4.35% en marzo, la aceleración de la caída de 3.84% de hace un mes, de acuerdo con datos de la academia. El precio medio en los primeros 10 ciudades está en 18.938 yuanes por metro cuadrado, abajo 3.19% de hace un año, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai che, mi tan chen.